Hermanos y hermanas, bienvenidos a este culto dominical del 30 de mayo. 30 de mayo. Damos gracias a Dios por lo que ha hablado en nuestras vidas en estas semanas, por todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, espero que hoy podamos conectarnos y reunirnos cada uno desde nuestras casas, cada una desde sus casas, para poder aprender y estar en sintonía con lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio. Y ahí en tu casa, dale gracias a Dios, comunícate con Él y rinde tu corazón en esta mañana a Él. Gracias Dios, gracias por tu misericordia, por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por lo que nos has querido enseñar durante esta cuarentena, Padre. Yo te pido que sigas puliendo el corazón de tu iglesia, que nosotros podamos estar atentos a tu llamado, a lo que tú quieres hacer. Y justamente hoy la predicación va a tratar de eso, Padre. Abre nuestro corazón, abre nuestros ojos y estemos atentos a lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestra comunidad y en nuestra iglesia. Yo te pido que podamos demostrar lo que tu salvación implica en nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor, queremos rendirte este servicio a ti. Queremos darte la honra y la gloria porque todo lo que hacemos y somos es para ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar en esta mañana con alegría y con gozo a nuestro Señor. Unamos nuestras voces y digamos aleluya, aleluya a nuestro Rey. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Vamos a decirlo juntos. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Cantamos aleluya, vivo estás. Cantamos aleluya, por la eternidad. Libre de mi pasado, mi destino está en Él. Ahora tengo un futuro, mi esperanza está en Él. Mis ojos han visto aquel que venció. Aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Porque vivo estás, y porque tú vivo estás, podemos vivir ahora, Señor, en ti. Gracias, Cristo. Cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy. Vamos a decirlo. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy, porque tú vivo estás. Ahora vivo estoy.
la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad cantamos aleluya. Vivo estás, cantamos aleluya. Por la eternidad. Gracias, Jesús. Hermanos y hermanas, acompáñenme a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 18. Le voy a dar lectura en la NBI, pero ustedes pueden leerlo en la versión que tengan a la mano. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Hermanos y hermanas, ya estamos en la mitad del libro de Filipenses, en donde Pablo ha dado hasta ahorita una cátedra y una serie de recomendaciones acerca de cómo deben de experimentar el evangelio los filipenses en su comunidad. La semana pasada, la última cosa que aprendimos, o la última característica que aprendimos, fue aprender del modelo de Jesús, y por eso utiliza como ejemplo, ¿se acuerdan? Un himno cristocéntrico, un himno que la iglesia primitiva cantaba, y lo utiliza Pablo para hacer de ejemplo. Ustedes deben de pensar, deben de actuar y deben de comportarse como Cristo, y para eso les pongo este himno, para que recuerden cómo debe de ser. Y hermanos, hoy al título de esta predicación lo llamé Iluminando al Mundo. Iluminando al mundo. Y quiero platicarles algo. Algunos de ustedes vieron en esta semana, seguramente se enteraron en las redes sociales, en algunas plataformas que hay, en donde un hombre estaba siendo ahogado por un policía, un hombre afroamericano, y estaba siendo asfixiado con su rodilla contra el piso. Esto fue en Minneapolis, Minnesota. Este hombre murió asfixiado. El nombre de esta persona, de este hombre, era George Floyd. Y mientras mucha gente lo conoce por esas imágenes fuertes, terribles, muchas otras personas, hermanos y hermanas, lo conocen por ser un líder cristiano en su comunidad. Un líder que ayudaba a jóvenes alejarse de los ambientes de violencia, y jugaba básquetbol con ellos y los discipulaba y apoyaba en muchos proyectos de la iglesia local. Su pastor Patrick de la Iglesia Resurrección dijo acerca de él: Floyd fue una persona de paz enviada por el Señor que ayudó a que el evangelio avanzara en un lugar y en una comunidad como la nuestra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y cuando pensaba en esto y leía esto, en verdad me sentía como Jeremías. Me lamentaba y me frustraba. Pero recordé, hermanos, la importancia de saber para quién trabajamos, para quién servimos y por quién vivimos. El llamado de Cristo a nuestras vidas. El llamado de Cristo a nuestras vidas nos debe recordar que debemos ser luz, iluminar al mundo, como lo fue George Floyd en su vida, en sus acciones y por medio de su salvación.
Justo ese es el clímax que va a tratar Pablo en esta sección, en donde quiere enseñar, en donde quiere concluir que el cristiano, que los filipenses, que nosotros como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, debemos iluminar al mundo. Y en esta predicación vamos a aprender 3 características para vivir iluminando al mundo por medio de Cristo, hermanos y hermanas, por medio de Cristo. La primera característica para iluminar al mundo es vivir demostrando su salvación. Letra A, vivir demostrando su salvación. Y esto está basado en el versículo 12 y 13. Dice así: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En esta sección, hermanos, Pablo comenzará exhortando a 3 formas de ser de acuerdo al parámetro de un seguidor de Jesucristo, y que debiera de ser nuestro parámetro. Si nosotros queremos vivir demostrando su salvación, entonces debemos de ser de las siguientes 3 formas. La primera de ellas es ser obedientes, versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, sean obedientes. Pablo apela a la obediencia de los filipenses que ya estaban experimentando. Por eso, como lo dije desde la introducción, Pablo no va a regañarlos ni va a exhortar a los filipenses por desviaciones doctrinales o prácticas indebidas. No. Pablo dice que así como han sido obedientes hasta ahora, ellos lo sigan haciendo, sea que Pablo esté o no esté. Hermanos y hermanas, ¿estamos siendo obedientes nosotros? De acuerdo a lo que ya hemos visto desde hace 4 semanas de la lectura de Filipenses, tú y yo estamos obedeciendo, o ya sea que desde nuestra vida cristiana, cuando nosotros nos convertimos, cuando tuvimos un encuentro hasta ahora, estamos siendo obedientes. Necesitamos ser obedientes, y Pablo invita a los filipenses a no perder esa forma de ser que caracteriza a la comunidad de los filipenses. Y bueno, a ver, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Hermanos y hermanas que están casados, a los esposos y esposas, piensen en una característica que de verdad amen de su esposo y de su esposa. Piensen en una. Y si está junto a ti, tu esposo o tu esposa, dísela. Dile cuál es esa característica que amas de él o que él ama de ti. Ahora, imaginemos que esa característica un día se va al olvido, ya no está y ya no la practica en su relación. ¿Cómo te sentirías? Triste, decepcionada, abandonada, tal vez, o abandonado. Bueno, hermanos, Pablo les está diciendo a los filipenses que nunca olviden en su vida la importancia de la obediencia. La obediencia. Eso era algo muy importante para Pablo que viera en la comunidad de los filipenses. Es una característica importante que Dios vea en nuestra comunidad, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios. La obediencia. La segunda forma de ser que enseña esta sección de cómo demostrar nuestra salvación es ser responsables. Sean responsables. Versículo 12 y 13. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, dice el versículo 12, y el versículo 13, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hermanos, cuidar de nuestra salvación tiene que ver con ser responsables de la salvación que hemos encontrado y adquirido por Cristo Jesús. Algo que enseñamos como Iglesia Bautista es que la salvación no se pierde. Dios no pone en juego su salvación de quitar y dar. Para Él no es un juego eso.
Él por gracia nos da sin merecerlo. Y ahora tú y yo somos salvos gracias a Cristo. Y es ese regalo inmerecido. Pero este pasaje, hermanos, nos enseña algo muy importante, que tú y yo debemos de ser responsables y entender lo que implica nuestra salvación. Debemos de vivir acorde a la salvación de Cristo, hermanos y hermanas. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Hermanos y hermanas, dediquémonos a entender lo que significa ser salvados. Ser salvados es tener una actitud diaria ante la vida. Y quiero contarles algo. Cuando yo era adolescente, hermanos, y estudiaba en la secundaria, yo no era un estudiante regular. Realmente yo me volví un estudiante de excelencia hasta que entré a la preparatoria. Pero en la secundaria la verdad es que no era una prioridad para mí la escuela ni estudiar. Y recuerdo un día, hermanos y hermanas, cuando un maestro me llamó y me dijo: Jonathan, has sido seleccionado para una beca. Has sido seleccionado para una beca. Y no se imaginarán la cara que yo hice. Les dijo: ¿están seguros? ¿No se están equivocando? Y me dijeron no. Y bueno, me explicaron qué papeles tenía que llevar, etcétera, etcétera. Después entendí que Dios estaba en cuidado de mi familia, porque pues siempre mi familia ha sido de escasos recursos. Y bueno, Dios cuidó de nosotros. Y así, sin explicación, en un tiempo después, Dios me permitió tener esa beca. A partir de allí, hermanos, quiero confesarles y quiero decirles que yo tenía una responsabilidad aún más grande. Una responsabilidad que nadie me había impuesto, sino que yo mismo sabía. Una responsabilidad con Dios, con mi familia y con mis estudios. Hermanos, de la misma manera, esa es la responsabilidad que debemos de tener con nuestra salvación. Tú y yo cada día debemos entender más y más que Dios nos sacó de una condición de pecado continuo y de perdición continua. Saber y entender eso, sin duda, debe de crear en nosotros un cambio de actitud y de vida. Un cambio de actitud y de vida. Ahora, aquí hay otra cosa muy importante siguiendo este texto y este pasaje. Dice: Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad, hermanos. La palabra que se traduce en el griego para producir es energeo, de donde viene energía, ser operativo, actuar, obrar, etcétera, etcétera. Su poder y fuerza que nos motiva a actuar es Dios mismo. No es una fuerza que provenga de nosotros o de una manera mística, sino es el poder de Dios el cual nos comparte con abundancia para que nosotros actuemos y hagamos lo que Él quiere, hermanos y hermanas. Según el contexto de este pasaje, sabemos que debemos de tener una responsabilidad y actitud de nuestra salvación. Y eso es lo que produce en nosotros volvernos agentes de su actividad y de su hacer y quehacer en todo el mundo. Segunda de Corintios 4:12, Pablo enseña en otras cartas acerca de este concepto. Y en Segunda de Corintios 4:12 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Colosenses 1:29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y hermanos, quiero llevarlos aún más a la práctica. ¿Qué es este actuar en nosotros por lo cual se produce el querer como el hacer para la obra de Dios? ¿Se acuerdan de la imagen de George Floyd? Nuestro hermano en Cristo que lamentablemente fue asesinado. El poder
que actuó en él para discipular, para tener un impacto en la comunidad, para ser un agente de cambio, predicar a Jesús y experimentar su salvación, hermanos, ese mismo poder fue el que hizo que no reaccionara de una manera violenta, porque lo pudo hacer, él pudo haber reaccionado y hacer algo más, pero fue ese mismo poder, hermanos, el de este hombre, el que obró en este hombre para no reaccionar así. Porque aún a pesar de la injusticia que pudo haber experimentado, sabía que había algo más grande que lo controlaba y lo sostenía. Sabía que había algo más grande que lo controlaba y lo sostenía. Pues Dios trabaja en ustedes y en mí y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrade. Lo que a Él le agrade. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dijo, en Mateo 5, si recuerdan, se ha dicho diente por diente, pero no enfrenten al malvado. Si te ha golpeado, dale la otra mejilla. Cuando alguien te obligue a ir 1 milla, ve 2. Bendigan a los que maldicen, hagan el bien a los que aborrecen, oren por los que los persiguen. Iluminar al mundo es demostrar nuestra salvación y entender que todo lo que hacemos y somos es para agradar a Él. Veamos a Jesús, su estilo de vida, su ministerio, su forma de alentar a sus discípulos. Él nos ha dado el poder para practicar lo que a Él le agrada. La tercera forma de ser para demostrar su salvación es ser atentos a su voluntad, o sean atentos a su voluntad. Versículo 13, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y bueno, estos dos ejemplos que vimos, el anterior y este, son casi, van de la mano, pues están sumamente relacionados. Ahora, todo es para su buena voluntad. Hermanos y hermanas, vivir demostrando nuestra salvación es ser obedientes, es ser responsables con nuestra salvación y que todo, absolutamente todo, lo que hacemos y somos es de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Uno de mis libros favoritos que se llama Locos por Jesús, en donde es una serie de narraciones e historias de mártires que murieron por el Evangelio, y en una de estas historias dice lo siguiente: los avivamientos suceden cuando las personas son audaces debido a que están conectadas a la voluntad de Dios para sus vidas, para sus comunidades y para el mundo. Será determinante que se obedezca a la voluntad de Dios con confianza. Sin embargo, esa audacia no viene de la determinación, o esa valentía no viene de la determinación, más bien viene de conocer la voluntad de Dios a seguir cuando te enfrentas a ese peligro. ¡Guau, hermanos! Yo quiero vivir ese avivamiento en mi vida, en mi comunidad, en la iglesia, y la fuente de ello es estar conectados y conectadas a su voluntad. Hermanos, vivir demostrando nuestra salvación es ser obedientes, ser responsables y ser atentos a su voluntad. Estar pendientes de la voluntad de Dios. La segunda característica para iluminar al mundo, ya vimos que la primera es demostrar nuestra salvación, y la segunda característica para iluminar al mundo es vivan siendo luz. Versículo del 14 al 16. Y dice así: hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. A partir de esta sección, hermanos y hermanas, Pablo va a hablar del por qué Dios nos envía a ser lumbreras en un mundo de obscuridad. Así como Daniel
En Babilonia incluso está haciendo una cita específica de Daniel 12:3. Así como Daniel en Babilonia fue luz, Pablo nos enseña que nosotros debemos de ser luz en este mundo. Dios quiere que seamos luz en este mundo. Y utiliza dos características que debemos tener en nuestra vida y entender para llevar a cabo su misión de ser luz. La primera característica es: sean sencillos. Si nosotros queremos ser luz en este mundo, necesitamos ser sencillos. Dice el versículo 14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo, hermanos, se traduciría mejor como todas las facetas del griego. Es decir, en todas sus facetas, háganlo todo sin contienda. A veces el creyente quiere excluir aspectos de su vida, tales como los negocios, amistades, estudios. Pero todo lo que uno hace es beneficio o perjudica, a la obra del Señor, hermanos. Nosotros debemos de tener integridad en cada una de nuestras facetas, porque todo lo que uno hace beneficia o perjudica la obra del Señor. ¿Cómo estamos en cada faceta de nuestras vidas? ¿Somos íntegros? ¿Somos sencillos? ¿Cristo reina en cada una de las facetas de nuestras vidas? ¿Hay alguna faceta que no le hemos dejado a Dios? Hermanos y hermanas, tener la misión de ser luz en este mundo tiene que verse reflejado en nuestras actitudes, en nuestras vidas y en cada faceta de todo lo que hacemos. En la vida cristiana no se concibe una actitud de orgullo y pretensiones, porque sabiéndote pecador por medio de Cristo, entiendes el concepto automáticamente de humildad. De humildad. Ser sencillos, íntegros, auténticos en cualquier lugar donde nos paremos y en cualquier circunstancia y en cualquier faceta. La segunda característica que enseña para ser luz es: sean contracorriente. Sean contracorriente. Dice el versículo 15 y 16, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Pablo, hermanos, desea que los cristianos de esa ciudad sean sin nada que decir en contra de ellos, brillando como luz en medio de una generación astuta y perversa, manteniéndose firmes. En nuestro tiempo, hermanos, en nuestra generación y en nuestra sociedad, las personas se van acostumbrando a la violencia, como lo que ya hemos mencionado en todo este sermón, a la guerra, el egoísmo, la vanidad, el consumismo, el materialismo, la inmoralidad, que no hay verdad absoluta. Pero hermanos y hermanas, ustedes como hijos e hijas de Dios no son como esta generación, no somos como esta generación, como esta sociedad, como este sistema en donde vivimos. Nosotros debemos de caminar diferente, ustedes deben de caminar diferente, bajo parámetros diferentes, bajo valores diferentes. Ustedes deben de ser fieles seguidores de los parámetros y los valores de Cristo. Por eso Cristo era repudiado, hermanos, por ser luz, por enseñarles a distinguir a los fariseos entre las reglas absurdas y la dignidad y libertad por medio de Dios. Por la dignidad y la libertad humana, por venir a cumplir la voluntad de Dios fue repudiado, por venir a cumplir la voluntad de Dios y no la de los hombres. Jesús fue repudiado por amar, dignificar y perdonar a los pecadores. Seamos contracorriente, que si algo debe de caracterizar a nuestra Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios es porque nos alineamos a los parámetros de Jesús, a ser luz y no a los de este mundo. No me preocupa el grito de los violentos,
de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Martin Luther King Jr. Si queremos cambios verdaderos, hermanos, necesitamos caminar diferente y necesitamos caminar como Jesús. Creo que lo que esta cuarentena nos enseñó a la iglesia es que va más allá de un techo, de 4 paredes. Que la luz no es para esconderse bajo una estructura, bajo un techo, más bien es para resplandecer en la oscuridad, para resplandecer en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede ocultar, no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siguiendo el contexto del versículo 16, dice: manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber recorrido ni trabajado en vano. Este pasaje nos enseña cómo podemos atender a nuestro llamado de ser luz. Ya lo expliqué hace unos segundos, todo lo que implica ser luz, cómo podemos ser luz en este mundo y en esta generación. Pero Pablo da también 3 formas de cómo nos enseña a ser luz y que debemos de tomar nosotros como iglesia. La primera es ser testigos de la palabra. La palabra de vida es el evangelio, el logos, las buenas nuevas. Es ese mensaje que se vuelve el fundamento en nuestras vidas. ¿Quieres ser luz? Tu fundamento debe ser la palabra, el mensaje de Cristo. Su vida, su ministerio otra vez, todo lo que Él hizo. También nos enseña que para ser luz debemos de ser testigos de lo que el evangelio ha producido. Pablo dice que una forma de ser luz es observar todo lo que el evangelio ha provocado en la comunidad. Y que a pesar de los años, Pablo se siente bendecido porque este trabajo y este ministerio sigue realizando frutos. Sigue realizando frutos. Hermanos y hermanas, ya aprendimos que para iluminar este mundo necesitamos vivir demostrando nuestra salvación, necesitamos vivir siendo luz, y la tercera característica es vivan alegremente. Vivan alegremente. Versículo 17 y 18. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Creo que en 2 versículos es la vez que más repite la palabra gozo y alegría. Recuerden que la palabra gozo es un concepto y es una idea que Pablo va a estar mencionando durante todo el libro de Filipenses. Pablo utiliza una figura de aspecto cultico y religioso, como de ritual, pero haciendo referencia a su vida misma, hermanos. Es decir, Pablo quería decir: cueste lo que cueste, mientras la fe de los filipenses se mantenga viva y la de muchas otras comunidades en las cuales Dios me ha permitido estar, yo seguiré padeciendo. No importa. Mientras Cristo sea predicado, yo seguiré padeciendo. Ser un líder, hermanos, tiene implicaciones. Hoy ya no se quiere pagar el precio de ser un líder. Porque hoy al líder lo atraen muchas otras cosas que no tienen que ver con el evangelio, con su predicación. La segunda alegría que muestra este pasaje, ya vimos que la primera tiene que ver con la alegría del corazón de Pablo al ver todo lo que estaba pasando. La segunda alegría que encontramos en este pasaje es que nada es en vano. Pablo, al ver a los filipenses, se alegra por todo lo que ha pasado en esta comunidad y les dice: ustedes también alégrense. Ustedes también alégrense. Hermanos y hermanas, alegrémonos por todo lo que está pasando en esta nueva etapa de la iglesia. Y demos gracias a Dios por lo que Él quiere que siga pasando en su iglesia y por lo que quiere hacer en su iglesia. Yo estoy seguro que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y en nosotras.
Alégrense. Alégrense por lo que el Evangelio produce y germina en nuestras vidas. Alégrense por lo que el Evangelio germina y produce en nuestras vidas. Ser luz en el mundo implica vivir demostrando nuestra salvación y vivir siendo luz y vivir alegremente. La iglesia de los filipenses cada vez entendía y tenía el mensaje más claro, según esta carta por medio de Pablo. Si bien era una iglesia modelo, ahora Pablo les dice que no solo es una cuestión de confort, no podemos caer en el confort, hermanos. Lamentablemente, muchas iglesias han caído en el confort. Pero tú y yo no debemos de caer en el confort, sino es un reto para alcanzar al mundo. Todo lo que hagamos, lo que somos, lo que tenemos, es para alcanzar al mundo, hermanos. El mundo vive en tinieblas porque no hay quienes les enseñen la luz. Y tú y yo, ¿qué discípulos vamos a ser? ¿Discípulos capaces de iluminar al mundo? ¿Discípulos que digan sí al llamado de Dios? ¿De vivir demostrando su salvación, viviendo en luz y viviendo alegremente? Hermanos y hermanas, seamos una iglesia que anhela ese llamado, que quiere ser esos discípulos capaces de iluminar al mundo, que vivamos responsablemente el fundamento y la fuente de nuestra salvación. No es por nosotros, sino por la obra que ya hizo Cristo. Seamos una iglesia que experimente la esperanza, misericordia, la paz y la transformación. Seamos una iglesia contagiosa de alegría, fe y amor. Que como iglesia, hermanos y hermanas, tengamos una actitud como la de Pablo, la de los filipenses y como la de George Floyd, pero que nuestro mayor parámetro sea Cristo, su mensaje, su vida y su evangelio, y que de esa misma manera nosotros impactemos al mundo y seamos luz en el mundo, hermanos. Dios les bendiga. Mi tribulación, angustia, peligro.
Hermanos y hermanas, bueno, vamos a despedir este tiempo con una oración. Yo les invito a que estemos conectados ahí en el WhatsApp, que estemos al pendiente de lo que está pasando alrededor de las familias, de la iglesia. Los miércoles estamos subiendo un pequeño video previo al culto de oración que ustedes realizan en sus casas. Véanlo, son 10, 15 minutitos hablando acerca de algunas porciones del Evangelio de Lucas y de la oración. Entonces véanlo y oren ahí en sus casas, expresémonos y dejemos todo en manos de Dios, nuestras peticiones, nuestras dudas, etcétera, etcétera. Hermanos, estemos al pendiente de los enfermos de nuestra iglesia. Oramos por la recuperación de nuestra hermana Felia, por la recuperación del abuelito de nuestra hermana María Félix. Estamos al pendiente y estamos orando. Oremos y demos gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por lo bueno que eres, Padre. Gracias por este tiempo que nos permitiste aprender acerca de lo que quieres enseñarnos a nuestra comunidad. ¿Cómo podemos ser luz, Padre, en medio de esta oscuridad? ¿Cómo podemos ser luz en medio de esta generación perversa y malvada, Padre? Que tu palabra, Señor, siga transformando nuestros corazones y nosotros respondamos a tu palabra. Te damos gracias, Padre, y que esta semana podamos experimentar cada día tu salvación. Podamos experimentar lo que significa ser luz en este mundo. Y aún en medio de esta cuarentena, tu iglesia no para y no se detiene. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.